Hola, 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 mis amores y bienvenidos una vez más al canal. Cómo me alegra tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y por supuesto, de muchísima emoción. Y hablando de emoción, prepárense porque el tema de hoy es explosivo. Hoy vamos a sumergirnos en un chisme que ha estado volando por ahí, uno que ha dejado a muchos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y es que prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, exactamente. La pareja que nos hizo soñar en Love is in the Air, y que según algunos rumores podrían haber dado el sí, quiero en secreto. Imaginen eso. Una boda secreta, lejos de las cámaras en Estados Unidos. Eso es lo que vamos a desentrañar hoy. ¿Es verdad? ¿Es solo un rumor más? ¿Dónde y cuándo podría haber ocurrido? ¿Y por qué tanta discreción? Todo eso y mucho más lo vamos a analizar en este vídeo. Así que prepárense para enterarse de absolutamente todo, porque les prometo que esto les va a encantar. Antes de que comencemos a sumergirnos en este torbellino de información, de rumores, de especulaciones, y de toda la información que he recopilado para ustedes, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque créanme se vienen cosas muy interesantes. Y por supuesto déjenme un like si les emociona este tema tanto como a mí, así me ayudan a saber que les gusta el contenido. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. Bueno, mis amores, ahora sí, prepárense porque empezamos. Los rumores sobre una posible relación sentimental entre Kerem Bürsin y Hande Erçel iniciaron, por supuesto, durante el rodaje de Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Era una chispa, una atracción palpable que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Y por supuesto todos, absolutamente todos, comenzamos a soñar con que esa magia fuera real fuera del set. Y para nuestra alegría parecía que los astros se estaban alineando. Empezaron a aparecer fotos de ellos juntos, fuera del trabajo, en momentos de ocio, en situaciones cotidianas. Paseos románticos, cenas a la luz de las velas, viajes juntos. Las pruebas eran cada vez más evidentes. Y aunque al principio ni Kerem ni Hande confirmaron la relación públicamente, sus gestos, sus miradas, sus sonrisas, lo decían todo. Después de mucha especulación, llegó la confirmación oficial, un momento que celebramos todos los fans. Ambos confirmaron su relación, compartiendo imágenes juntos en redes sociales, dedicándose mensajes de amor y demostrando al mundo lo enamorados que estaban. Fue una época dorada para los fans de Love is in the Air. Y como toda relación, tuvo sus momentos altos y bajos, sus momentos felices y algunos, por qué no decirlo, de crisis. Hubo rumores de peleas, de distanciamientos, de posibles rupturas. Pero al final siempre volvían a estar juntos, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de todos los rumores, las especulaciones, las idas y venidas, nunca, jamás, se habló de una boda. Nunca hubo un anuncio oficial, ni siquiera un indicio de que la pareja estuviera pensando en dar el siguiente paso. Y ahí es donde entra en juego el rumor del que les hablé al principio, una boda secreta en Estados Unidos. La información que he recopilado sugiere que el rumor se originó a partir de algunas fuentes cercanas a la pareja, personas que supuestamente habrían filtrado la noticia a algunos medios turcos. Según estas fuentes, Kerem y Hande habrían decidido casarse en una ceremonia íntima y privada, lejos de los focos mediáticos, en algún lugar de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, hay varias posibles razones. En primer lugar, Estados Unidos ofrece una gran privacidad y anonimato. Es más fácil mantener un secreto y más difícil para los paparazzi y los medios de comunicación turcos encontrar información. En segundo lugar, Kerem Bürsin, de hecho, tiene raíces familiares en Estados Unidos y Hande ha estado pasando mucho tiempo allí, por lo que sería un lugar cómodo y familiar para ambos. Y en tercer lugar, es un buen lugar para escapar del escrutinio público constante que tienen en Turquía. ¿Y por qué en secreto? Pues, esto podría deberse a varias razones. Quizás querían proteger su privacidad y disfrutar de su amor sin la presión mediática. Quizás querían casarse sin el estrés y la logística que implica una boda pública y con muchísimos invitados.
O quizás simplemente querían tener algo solo para ellos, un momento especial e íntimo que compartieran únicamente con sus seres más queridos. Por supuesto, todo esto son especulaciones y rumores, no hay una confirmación oficial. Pero, ¿qué pistas tenemos? Bueno, tenemos algunas. En primer lugar, tenemos el hecho de que ambos han estado más discretos en cuanto a su vida privada en los últimos tiempos. Han compartido menos fotos juntos en redes sociales, y han evitado hacer declaraciones sobre su relación. Esto podría ser una señal de que están protegiendo su privacidad, precisamente. En segundo lugar, tenemos algunas fotos y vídeos que han circulado por las redes sociales donde se les ve en Estados Unidos, en actitud romántica, caminando tomados de la mano, en lugares que parecen ser muy privados y exclusivos. Y por último, y esto es lo más importante, tenemos el testimonio de algunas fuentes cercanas a la pareja, que insisten en que la boda secreta tuvo lugar. Obviamente no podemos confirmar nada al 100%, pero la acumulación de estas pequeñas evidencias es tentadora. Pero, ¿y si fuera cierto? ¿Cómo sería una boda secreta entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Imaginen una ceremonia pequeña e íntima, quizás en una playa paradisíaca, o en un lujoso hotel, o en una capilla con vistas espectaculares. Imaginen a Hande radiante con un vestido de novia sencillo pero elegante, y a Kerem guapísimo, con un traje impecable. Imaginen un intercambio de votos lleno de emoción, un beso apasionado y una fiesta privada con sus familiares y amigos más cercanos. ¡Qué romántico! Y lo más importante, imaginen la felicidad de ambos, la posibilidad de vivir su amor sin la presión de los medios, la libertad de ser ellos mismos. Me emociona solo de pensarlo. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro de la pareja? Bueno, si la boda es real, significa que su amor es sólido y duradero, que están dispuestos a comprometerse el uno con el otro para siempre. Significa que están listos para construir una vida juntos, llena de amor, felicidad y complicidad. Y por supuesto significa que los fans de Love is in the air, y todos los que los queremos, tenemos mucho que celebrar. Pero como les digo, todo esto son rumores, especulaciones. No podemos confirmar nada. Lo único que podemos hacer es esperar a que la pareja se pronuncie, o que se filtren más detalles, si es que realmente existió esa boda secreta. Y hablando de eso, quiero hacerles una pregunta a ustedes, mis amores, ¿ustedes creen que se casaron en secreto? ¿Creen que es posible que hayan dado el sí, quiero en Estados Unidos? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantaría leerlos. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y emociones. Espero que hayan disfrutado de esta investigación sobre el posible matrimonio secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel tanto como yo disfruté haciéndola. Hemos analizado los rumores, hemos explorado las posibles razones detrás de esta supuesta boda secreta, y hemos imaginado cómo podría ser ese día tan especial. Pero sobre todo, hemos soñado con la felicidad de Kerem y Hande, y con la posibilidad de que su amor sea aún más fuerte y duradero de lo que ya creemos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por su tiempo, su atención y su cariño. Me encanta que sean parte de esta comunidad. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leer lo que piensan, sus opiniones, sus teorías, y todas las actualizaciones que tengan sobre este tema. Y ahora, mis amores, no se vayan sin dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, sin suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, suscribirse es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta la próxima. Un beso enorme y cuídense mucho.